Rey de justicia, Rey de verdad. En esta mañana no tengo en realidad nada que decirles. Tengo que admitir eso. Y espero que sea así durante todo el tiempo que vamos a estar escuchando lo que escuchamos. Porque si yo tengo algo que decirles, ustedes están autorizados a olvidar. Pero le pedí al Señor que Él realmente nos hable a todos en esta mañana. Y creo que hoy puedo tener la oportunidad de cumplir lo que una vez me dijo mi señora. Terminé de predicar en Luque y íbamos a casa y le digo, ¿qué te pareció el mensaje? Vos sabés que vos tenés que predicar más y hablar menos, me dijo. Y tenía mucha razón. Hay veces que uno habla y finalmente no es lo que debería de ser concretamente, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es demasiado sugerente, ¿verdad? Como para poder permitirle al Señor que Él nos hable. Y vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo tan especial. Te pedimos que nos hables al corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El versículo para memorizar dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Todos vamos a memorizar esta semana este versículo, ¿sí, verdad? Es verdad que vamos a hablar de Josué, y lo primero que vemos en el capítulo 1 de Josué es lo que Dios le dice, y lo primero que dice Josué es, ¿qué cosa? Les mando a que se levanten, se pongan en pie, busquen comida por todas partes para 3 días y vamos a cruzar el Jordán. Eso es lo que dice Josué en el capítulo 1, ¿verdad? Pero para que él diga eso, mientras estaba estudiando, dije yo no le conozco a Josué. Yo no sé cómo este personaje llega a ese momento y le ordena al pueblo de Israel que haga lo que tiene que hacer, cruzar el río Jordán, ¿verdad? ¿Con qué autoridad él lo hace? Segunda pregunta que me hice, ¿de dónde sale este hombre? Tercera pregunta, ¿quién es este Josué? ¿Hasta qué punto yo le conozco? Porque para que él diga lo que dijo, tuvo que haber habido un montón de cosas que sucedieron en su vida, me supongo, ¿verdad? Y más todavía para que los que estaban escuchando esa orden le respeten. No era un cualquiera del barrio, o no debió ser un cualquiera del barrio, ¿verdad? Tendría que haber sido una persona que hizo méritos o tuvo méritos para que pueda decir lo que dijo. Entonces, esta es la historia de la nación de Israel, ¿verdad? Estamos hablando 1600 años antes de Cristo. El barrio judío, Gosén, este es el lugar donde ellos se multiplicaron, ¿verdad? Entraron como una familia, Jacob con sus hijos, sus nueras, y comenzaron un crecimiento poblacional en ese lugar. Y en ese lugar ellos se convirtieron en ladrilleros, ¿verdad? Levantaron las ciudades de Pi-Ramsés, que hasta el momento están en pie algunas pirámides en ese lugar. Y un descubrimiento interesante en la arqueología moderna ha sido la casa de un hombre notable, noble, por lo visto muy importante, en esta localidad de Gosén. Y por las características de las ruinas, pertenecía a un semita, a un judío. Y haciendo las excavaciones llegan a la zona del patio y encuentran una estatua de un hombre vestido con unas ropas listadas. Tratando de recuperar la coloración, encuentran que el listado era totalmente de colores. ¿Se acuerdan ustedes que José recibió un regalo de su papá, verdad? Y recibió una túnica a rayas en diferentes colores, símbolo del aprecio, símbolo del cariño, ¿verdad? Y que levantó lógicamente un celo importante entre sus hermanos. Bueno, finalmente ellos llegan a Egipto, se multiplican allí, y este es el itinerario tradicional de la salida de Egipto para rumbo a la tierra prometida.
Muchos creen que en este lugar fue el cruce y que lo que hicieron es cruzar un pantanal lleno de juncos, que en realidad no era el cruce de un gran mar rojo. Son teorías que se tiran en contra del relato bíblico, ¿verdad? Pero el cruce, la zona tradicional que aparece en nuestros mapas bíblicos es aquí el cruce del Mar Rojo. Cruzaron el mar de verdad. La otra teoría es que cruzaron aquí el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba. ¿Por qué? Porque esta era conocida como la tierra de Madián. Y dice que Moisés, cuando huye de Faraón, corre de Egipto y no se queda en la península del Sinaí. ¿Por qué? Porque la península del Sinaí estaba bajo gobierno de Egipto como imperio. Sin embargo, aquí toda esta zona de Madián estaba fuera de la jurisdicción de Egipto. Por lo tanto, allí prácticamente Moisés estaba a resguardo. Aparte de eso, aquí en la zona de Madián es donde se encuentra con su suegro, ¿verdad? Que no era su esposa, se casa y vive allí como pastor. Bueno, esa es la segunda teoría, pero sea como sea, este es el itinerario que normalmente se menciona como el recorrido. Aquí está la zona del monte Sinaí, aunque Pablo en el Nuevo Testamento menciona que el monte Horeb estaba aquí y no aquí. Pero de cualquier manera, salieron, recorrieron y llegaron hasta este lugar. De aquí subieron hasta Cades Barnea y allí sucedieron unas cuantas cosas. Yo quiero mirar con ustedes algunos detalles de este hombre llamado Josué. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés, ¿verdad? Una vez que hablaba Jehová con Moisés, cara a cara, como habla cualquier persona con otra persona, después Moisés se iba al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjense la biografía de este personaje. Primero se menciona la palabra joven. Eso nos ubica aproximadamente a unos entre 35 a 40 años de edad de este joven Josué, estimativamente. Estamos hablando apenas salido el pueblo de Israel de Egipto. El segundo detalle importante dentro de la biografía de este hombre es que nunca se apartaba del tabernáculo, dice. Entonces esto a mí me lleva a pensar que era un muchacho que le gustaba ver de primera mano, a él le gustaba ver lo que Dios estaba haciendo. No nos olvidemos que cuando nosotros leemos Deuteronomio, Número, Levítico, Éxodo, dice que cuando Dios se aparecía de día como en una cortina de humo, una columna de humo, ¿verdad? En el tabernáculo. Y de noche era como una gran antorcha que estaba guiando al pueblo de Israel. Pero este joven dice que no se apartaba del tabernáculo. Él quería estar muy cerca de la acción. Él quería ser testigo presencial, de primera mano, ver la manifestación de Dios. Es lo que yo puedo intuir a partir de lo que se dice en esa frase, ¿verdad? Números capítulo 27, verso 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Capítulo 27, versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y les dio cargo, y le dio cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. La lectura que tenemos de este párrafo bíblico es que de hecho
Josué era una persona muy importante seguramente en el contexto de la congregación, dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero él no tenía la autoridad investida todavía. Entonces, para investirle de la autoridad, para poder darle ese destaque público, ¿qué hizo Moisés? Le llevó frente a la tropa, ¿verdad? Y ahí le dijo, aquí te entrego el cetro de mando. No, lo que él hizo es llevarle al tabernáculo frente al sacerdote Eleazar. Esto a nosotros nos indica una cosa muy importante. Él podía tener todos los talentos, todas las habilidades, todas las destrezas habidas y por haber, tanto de la milicia, de estrategias administrativas, de juicio, jurídicas, todas las habilidades que tenía. Pero todo eso no le calificaba. Su calificación de verdad estaba en el recinto de un lugar sagrado con la presencia de un representante de Dios ante el pueblo. Aplicación para nosotros. Podés tener todos los talentos que quieras. Podés tener todos los dones que Dios te haya dado. Pero si tu comunión con el Señor no es la adecuada, tu habilidad está resentida. Entonces en ese momento Josué, hijo de Nun, es investido con la autoridad y entonces el pueblo puede entender quién es con autoridad Josué a partir de ese momento. Ahora, digo, ¿cuántas cosas presenció Josué? ¿Cuántas cosas él vivió durante su tiempo, vamos a decir, de líder en medio del pueblo de Israel? Después seguramente él se iba a imaginar que podía dirigir al pueblo. ¿Se habrá imaginado o no se habrá imaginado? Por supuesto, como cualquier ser humano se habrá imaginado. ¿Habrá anhelado? Por supuesto que habrá anhelado. Si estaba muy cerca de Moisés, ¿verdad? ¿Y es pecado anhelar? No, no es pecado anhelar. Es un lindo deseo. Pero vamos a mirar un poquito Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículos 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río en Egipto, ¿verdad? Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esto, por ejemplo, presenció Josué muy de cerca. Estuvo allí casi pegadito a la piedra y vio cuando Moisés golpeó la piedra y comenzó a salir el agua. Pero aproximadamente unos años después, Números capítulo, vamos a ver, 20, ¿verdad? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera,
de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Estos 2 eventos Josué tuvo que haber visto muy de cerca. La primera vez, súper bien. Felicitaciones de parte de Dios para con Moisés y con Aarón, ¿verdad? Y la segunda vez fue un craso error de parte de Moisés. Dice que él levantó la vara, golpeó la peña cuando que tenía que hablarle a la peña. Y no le golpeó una vez nomás, le golpeó 2 veces. Ahora, ellos entendían en ese momento exactamente lo que estaban haciendo. Lo único que entendieron es que Moisés desobedeció. Pero como la base de la desobediencia estuvo la falta de fe, porque le trata de incrédulo a Moisés y a Aarón. ¿Por qué el haber golpeado la peña en esa oportunidad estuvo mal? Porque se rompió un símbolo. Cristo, la peña, una sola vez fue golpeado. La segunda vez viene en gloria. No necesita ser golpeado. Es más, sería un atrevimiento de nuestra parte presumir que podríamos golpear de vuelta a Cristo, ¿verdad? Entonces, al matar el símbolo, él cae como resultado de la incredulidad en una desobediencia mortal y trágica. Queda toda esa generación postrada en el desierto, más Moisés y Aarón a la cabeza. Todo esto estuvo presenciando Josué. Todo esto alimentó su paradigma, su formación. Él dijo: interesante cómo actúa Dios, interesante cómo el ser humano actúa. Ahora, ¿quién fue exactamente Josué? Primero, este chico no necesitó imaginarse mucho. ¿Por qué? Porque 2 años después de salir de Egipto, ya supo que entraría a la tierra prometida. Capítulo 10, versículo 11. ¿Alguien puede leer Números capítulo 10, versículo 11? En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. En el segundo año, ¿verdad? El segundo año, ¿por qué? Porque se cuenta a partir de la salida de Egipto. Fue en ese momento cuando ellos salen rumbo ¿a dónde? ¿El texto qué dice? ¿Leen por otra vez el texto? Hasta ahí. El desierto de Parán está a las puertas de la tierra prometida. Capítulo 14, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Ahí Dios les dice: ustedes no van a entrar a causa de esta rebeldía. Fíjense, la base de todo, la incredulidad, falta de fe. Sobre la falta de fe está el primer ladrillo. ¿Cuál es? La desobediencia. Y después, encima de esa desobediencia, hay otro ladrillo: la rebeldía. Y esta secuencia es importante que nosotros tengamos en mente como cristianos. Siempre funciona así, no cambia nada. Todas las veces que vos analices tu vida y que yo analizo mi vida, siempre está la falta de fe, la desobediencia y después está la rebeldía. ¿Cómo yo sé eso? Acompáñenme. Fíjense
dónde fueron a parar los 10 negativos que entraron a la tierra prometida y salieron a dar malas informaciones, una información sin fe, ¿verdad? Versículo 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Versículo 35, capítulo 14 de Números. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a conocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, o sea, la tierra prometida, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Falta de fe, desobediencia y rebeldía. Versículo 39. Y Moisés dijo a todas estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea que hay un arrepentimiento y ya ellos querían actuar. Así fue el tema. Ya estoy para arrepentir, ya está todo ya arreglado, Señor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Versículo 41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, fueron por su cuenta los muchachos. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Todo esto estaba absorbiendo Josué. Todo esto él estaba en silencio, analizando, observando, escuchando. Cómo el ser humano se relaciona con Dios. Cómo Dios se relaciona con el ser humano. Cómo el ser humano se relaciona con el ser humano. Todo esto estaba siendo parte de su formación como líder. Nosotros podemos leer en Números y en Deuteronomio que Josué sale, por ejemplo, y le reprende a Moisés, y le reprende a Aarón, y le reprende a medio mundo, y de repente dice: no, nosotros no tenemos la culpa. Ustedes pueden leer eso en estos dos libros. No hay una palabra de parte de Josué. Claro, después Dios le va a dar todo un libro para que él hable, ¿verdad? Mientras tanto, ver, escuchar, analizar y pedirle a Dios que Él le explique cómo funcionan las cosas. Así es como él se estaba formando como líder. ¿Quién fue Josué? 40 años después se confirmó su entrada. Capítulo 12, versículo 16. En Cades Barnea a Moisés se le dice que no entrará. Capítulo 20, 12 y 13. Números 20, 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales cometieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, aquí Josué está aprendiendo algo muy importante. ¿Saben qué está aprendiendo? Se le cayó un ídolo. Se le cayeron dos ídolos al tipo. Claro, si su maestro, su guía, su mentor, su formador, ¿quién era? Y era Moisés. Y Aarón era su ejemplo en materia cultica, en toda la ceremonia, en todo el ritual, la pureza del sacrificio, todo eso. Pero ¿qué pasa? Josué también vio el comportamiento de Aarón a los pies del monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte?
¿Y qué pasó con Aarón? Sí, vamos a hacer sí que acá una estatua total y el becerro de oro. Con el acompañamiento de todo esto estuvo observando Josué. Esta fue la escuela de Josué para el liderazgo. Una escuela de tragedia, una escuela de fracaso de los líderes, una escuela de desobediencia, una escuela de incredulidad de la gente, una escuela donde podían ver las maravillas y portentos de Dios, una escuela de falta de fe. De aquí va a salir Josué. Se le parece mucho a nuestras congregaciones, ¿verdad? ¿No? Algo parecido. Nunca se te cayó un ídolo en minúscula, ¿verdad? A mí sí, muchos. Y es triste, ¿verdad? Porque cuando se te cae alguien de referencia, vos buscas la puerta de salida. Estamos todos locos, pensás, ¿eh? Y sí, es un razonamiento muy humano. Pero ¿qué hizo Josué? Y Josué fue anotando en su cuadernito. Ahora, yo lo que me estuve preguntando es sobre qué base se construyó la fe de Josué. Y encontré estos detalles. Primero, le tomó en serio a Dios. Segundo, aprendió que quien se aparta de Dios es una raíz amarga en la congregación. Es alguien que tiene una rebeldía obstinada. Capítulo 29, 18 y 19. Deuteronomios 29. Ya estamos por entrar en el libro de Josué, no se preocupen. Ya estamos ya en los últimos capítulos de Deuteronomio. Pero es importante conocer esto para saber después de quién estamos hablando, ¿eh? Y por qué actuaba como actuaba y por qué iba a decir todo lo que iba a decir. Capítulo 29, versículos 18 y 19. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Y te suena familiar esa frase? Claro, te suena familiar porque está en el libro de Hebreos, ¿verdad? Raíz de amargura. Josué aprendió que la gente que se aleja de Dios es una raíz amarga en medio de la gente. Perturba la tranquilidad espiritual de la gente. Amotina a la gente. Eso es lo que aprendió Josué. Versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué estaba aprendiendo ahí Josué? Josué ahí sacó una conclusión y dijo: bueno, lo que estoy aprendiendo acá es que al ser humano vos le decís estás mal delante de Dios, y el ser humano dice: no, yo estoy bien delante de Dios. No, yo te digo que estás mal si la palabra dice que estás mal. No, pero viste que yo no tengo ningún problema de resentimiento, ningún problema de remordimiento ni nada. Claro, arrepentimiento es lo que le falta, pero remordimiento no tiene, por ejemplo, ¿eh? Igual me sale todo bien. Es más, me voy a quedar unos cuantos y me tranquilizo. No, pero yo te estoy contando que no. Josué aprendió eso. A la gente vos le decís que está mal lo que está haciendo. Le mostrás en la palabra y la persona se obstina. Ejemplo, el pueblo de Israel dijo: no, nosotros vamos a subir. Por más de que Dios diga que nosotros vamos a ser derrotados, vamos a subir. ¿Y qué pasó? En cucharita tuvieron que juntarle después. Tercero, aprendió que hasta los grandes líderes tratan de justificarse ante Dios y esquivar responsabilidades. Deuteronomio 1:37. Moisés está hablando y les dice ahí: muchachos, saben que nosotros no vamos a poder entrar, ustedes son los que van a entrar. Y Dios, ahí el versículo 37 dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. ¿Ah, sí? Josué seguramente pensó y se acordó, pero no, eso es lo que yo escuché de parte de Dios. Dios lo que le dijo a estos dos muchachos, con mucho respeto, a mis líderes, Dios me acuerdo que les dijo: por tu incredulidad no vas a entrar vos y toda esta gente rebelde. Eso es lo que yo escuché. Pero ahora Moisés, mi líder, me dice: por causa nuestra es que yo no voy a entrar. Ah, bueno. Lección. ¿Qué pasa cuando tu figura matutina, tu figura sacrosanta entra en contradicción? ¿Qué pasa? No, yo me voy a apartar porque no puede ser esto. Josué no se apartó.
Bueno, no voy a hacer todo un discurso de eso, ¿verdad? 4, otro detalle que encontré. Aprendió que cuando Dios dice basta, se terminó. Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 29. Y oró a Jehová aquel tiempo diciendo, estamos hablando 40 años después ya de la desobediencia, cuando circularon por todo el desierto. Moisés parece que dice, ya pagamos toda nuestra. Y entonces dice, y oré a Jehová aquel tiempo diciendo, Señor Jehová. Y atiendan la fraseología, atiendan que Moisés está orando, ¿verdad? Qué hombre de oración, ¿verdad? Fantástica la fe de Moisés. Atiendan el poema que Moisés se manda delante de Dios. Y decime si no le parecemos muchas veces a él, ¿verdad? Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, este Jordán. Me parece tan cortante, me parece tan cínica la oración de Moisés. Me parece tan irresponsable la manera en que Moisés ora a Dios. Que fíjense, no hay un tiempo de transición, no hay una frase de Moisés donde él dice, Señor, yo reconozco que tú eres justo, que en su momento yo pisé el palito, Señor, y realmente mi corazón está compungido, arrepentido. Yo estoy deshecho, Señor. Yo te ruego por misericordia tuya que tú por favor consideres mi causa, mi caso. Y no, Señor, no existe nada de eso. Oh Señor, tú el más grande, el omnipotente, el universo. Señor, vayan a pasar el Jordán, por favor. Vos sabés que la palabra de Dios es un espejo, ¿verdad? ¿Cuántas veces me veo reflejado en la palabra del Señor? ¿Y vos? Dice versículo, ¿a dónde nos quedamos? 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Ahora todo es muy bueno, espectacular todo, ¿verdad? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Otra vez Josué tuvo que comerse el pescado con las espinas y todo, ¿verdad? Por causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Eso aprendió Josué. Que cuando Dios te pone la mano acá, chao, fuimos. No vamos a pasar. No vamos a pasar. Quinto, aprendió cómo se debe amar al pueblo de Dios. Capítulo 9, verso 24. Moisés está orando, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Capítulo 9, 24, 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a la impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, porque los sacaste con tu gran poder y tu brazo extendido. Esto también Josué estuvo observando. Qué interesante. Moisés, el gran líder, Dios le mostró todo lo que le mostró, hizo a través de él todo lo que hizo, obras pero inigualables. El tipo pecó de falta de fe y encima se volvió desobediente y encima rebelde y encima de todo trató de manipularle a Dios en medio de su oración. Y ahora él está tirado acá 40 días y 40 noches rogando por la nación de Israel para que no se mueran todos.
para que vos el día de mañana aspires a ser líder en la iglesia, ya sabés lo que tenés que pasar. No se trata de leer 40 libros. Se trata de leer tu Biblia y entender lo que Dios te quiere decir. Se trata de observar lo que sucede sin que te desanimes. Se trata de que cuando alguien se cae, no es para ir a pisarle, no, es para acercarle una camilla. Pero principalmente se trata de que te cuides a vos mismo y a vos misma al contemplar todo lo que sucede a tu alrededor. Nos quedamos en el número 5, ¿verdad? Aprendió a depender de Dios en cada movimiento. Deuteronomio capítulo 10, 35. No, eso no hay, ¿verdad? No hay. Eso no ha de ser número, por si acaso. Números capítulo... no. Y sí, ¿verdad? Vamos a mirar. Números capítulo 10, ¿verdad? Sí, Números capítulo 10. Josué aquí aprende a depender de Dios en cada movimiento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta es una lección para Josué. Así se tiene que hacer, había sido. 7. Aprendió que el temor de Jehová es aprendible. Deuteronomio 31. 31. (6 al 13) Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo yo puedo temer a Dios? Tengo que ir a la montaña a orar ahí 3-4 horas a ver si una iluminación especial. No, es aprendible. Para eso Dios te dio cerebro y materia gris, para poder retener su palabra y para comprender cómo Él procede, ¿verdad? 8. Aprendió la frase: tu pecado te alcanzará. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y aquí estamos hablando precisamente de la desobediencia, precisamente de este episodio de incredulidad en Cades Barnea, ¿verdad? Y el 9º punto que encontré: aprendió que la victoria no es para relajarse con Dios. Deuteronomio 27, 9. 27, 9 al 15. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escuchad, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo de aquel día diciendo:
cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo Israel, varón de Israel, en alta voz: maldito el hombre que hiciera ocultar o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ahora, en este punto es interesante. Aprendió algo Josué. Cuando Dios te bendice, nuestra tendencia es de desenchufarnos de Dios, ¿verdad? Porque ya conseguimos, estamos totalmente relajados. Sin embargo, aquí a las puertas de la tierra prometida, están debajo del marco de la puerta, a punto de entrar a la tierra prometida. Ya Dios les está diciendo, ¿saben qué? Cuando ustedes entren, su corazón se va a relajar. Cuando ustedes entren, su tendencia a la idolatría se va a potenciar al máximo. Cuando ustedes entren, se van a confiar tanto que van a llegar a esto. Si ustedes leen el libro del Deuteronomio, hay una serie de advertencias en esa dirección y muy concretas que se le dice a Moisés y que Moisés le repite a Josué, que cuando Israel entre a la tierra prometida se van a viciar y se van a empantanar en este tipo de rebeldías delante de Dios. Parece que se mueve, ¿verdad? Vos sabés que la imaginación es una particularidad del ser humano muy, muy interesante. Gracias a la imaginación nosotros podemos crear un paisaje en nuestra mente. Gracias a la imaginación nosotros podemos trazarnos metas, planes y hacer como si fuera que ya estamos en el yate, ya estamos en el avión jet privado, ya estamos en el Lamborghini. O sea, la imaginación es una cuestión que nos ayuda a viajar a tope, pero la imaginación es un peligro cuando no se enmarca dentro de los principios de la palabra del Señor. Por eso la iglesia de Cristo hoy en el mundo está como está, porque ha traído la imaginación humana desconectada de la palabra del Señor y ha llamado innovación a lo que Dios no llamó a innovar, y ese es un peligro. ¿Se acuerdan ustedes de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón? Estos son dos chicos muy innovadores. Fueron chicos muy creativos, ¿verdad? Y habría que aplaudirles humanamente, porque fueron muy creativos. Ellos, yo creo que quisieron mejorar un poco ese aroma especial que Dios mandó poner en el incienso, ¿verdad? Pero ellos dijeron, bueno, vamos a perfeccionar. Dios lógicamente va a entender que nosotros lo hacemos con muy buena predisposición, ¿verdad? Pero en el relato bíblico se deja insinuar de que inclusive estuvieron ebrios. Por eso cuando ellos mueren, Dios les llama a Aarón y a Moisés y le dice, nadie va a entrar al tabernáculo después de haber ingerido sidra. Y esto nos implica de que entraron ebrios para el servicio. Y cuando uno está ebrio, seguramente puede tener un montón de buenas ideas, ¿verdad? Muchos borrachos por ahí que tienen muy buenas ideas. Y los vemos continuamente en la prensa y todo eso. Recitan, cantan, se ponen vuelta a estrella, todo lo que, por la arbolada, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero ese es un peligro en la obra de Dios cuando lo hago desconectado de la comunión con el Señor y desconectado de su palabra. La revelación bíblica da muy poco espacio para la creatividad humana, muy poco espacio. Y si deja ese espacio, tenemos que estar anclados en el conocimiento de la palabra para que nuestra inventiva, para que nuestra innovación, para que nuestra creatividad no dañe los principios de la palabra del Señor. Caso contrario, entramos en una ilusión óptica como esta. Y entonces, cuando van a entrar a la tierra prometida, llegan a este punto de Cades Barnea, ahí le golpea a la piedra, Moisés, chau,
pasa el tiempo y es llamado Josué para que puedan regresar hasta un punto Esión Geser, y desde este lugar es donde Dios le ordena al pueblo de Israel que suba por este costado, el desierto de Arabá, suben a la zona de Moab y se ponen en este lugar que es el monte Nebo. Y en este lugar Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No me olvidé de lo que te dije hace unos años atrás. Llegó tu día, vas a morir. Y Moisés, es importante que empieces a ordenar las cosas, ¿verdad? Y entonces ahí en el capítulo 30, capítulo 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Deuteronomio capítulo 30. Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y en su tierra a quienes destruyó. Capítulo 32, versículo 48. Josué era testigo de todo esto. Él entendía perfectamente lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo registró íntegramente, lo grabó, lo analizó, lo reflexionó, porque después él lo iba a utilizar para su liderazgo. Capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Esta es la vista que tuvo Moisés al subir al monte Nebo. Esta es la tierra preciosa que él se perdió. ¿Cuántas lindas bendiciones nosotros nos perdemos por causa de nuestra incredulidad, verdad? Y después que Dios me dijo, no te voy a dar. Entonces yo me voy y le digo, Señor, pues ya estoy arrepentido ya. No, pero no te voy a dar. No, pero Señor, no puede ser que vos seas tan grande, tan misericordioso, tan bueno, no. Y entonces yo, a pesar y de todo, me voy, intento. Y me martillo y me golpeo la cabeza y me vengo con cucharitas. Y entonces nos perdemos todas las bendiciones más preciosas que el Señor nos quiso dar en su momento. Después seguramente me va a dar. Pero ¿en qué momento me va a dar? Cuando yo empiece a transitar de su mano durante 40 años, ¿verdad? Este es el monumento, el monolito que está en la cima del monte Nebo, como una señal del lugar donde posiblemente Moisés divisó la tierra prometida. Santiago 1, 6 y 7 nos habla precisamente de esa fe. Y Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces, para nosotros una cuestión de enseñanza primaria es dejar la duda, porque todo lo que procede de duda es pecado, dice la palabra de Dios. ¿Qué causa la duda? Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 23:14. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Fíjense en la contundencia de este versículo bíblico. ¿Y de boca de quién está saliendo este versículo al pueblo de Israel? Está saliendo de la boca de alguien experimentado en la observación de cómo Dios actúa con la rebeldía del hombre. Y ahora ya él al frente de la nación de Israel le dice, miren, y tengan en cuenta esto, tu pecado te alcanzará, pero así también tu obediencia te alcanzará, porque Dios es un Dios de bendiciones, así como también Dios de disciplina, ¿verdad? 3 promesas para los que viven para Dios. Josué 1:5. ¿Qué dice Josué 1:5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Victorias en las pruebas. Capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Alcanzarás lo que te propones. Y Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nos habla precisamente de la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Josué capítulo 1 verso 5, que es lo que leímos, y Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, cosa que hacemos muy frecuentemente, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Apoyarnos en el Señor en todo momento. Josué 1, 10 y 11, que ya lo que leímos, y Juan capítulo 21, versículo 6. Juan 21, 6. Él les dijo, el Señor resucitado se aparece a sus discípulos, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La red es también símbolo de nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando el Señor se acerca ahí en el puerto de Capernaum, en la playa, y encuentra a unos hombres que están trabajando con sus redes, dice que algunos estaban trabajando, que haciendo qué cosa, estaban remendando sus redes. Y así somos muchas veces cuando nos alejamos de la comunión con el Señor. No nos damos cuenta, pero lo que en realidad estamos haciendo es remendando nuestra vida. Y el Señor nos dice, haceme acaso, como un grano de mostaza nomás, no te pido más, como un grano de mostaza nomás. Y si por lo menos eso, y si no llegas a eso, por lo menos quiero escuchar de tu boca, aumentanos la fe. Y entonces yo te voy a responder enseguida. ¿Sabes por qué? Porque mi respuesta ya está ahí en mi palabra hace 2000 años. La fe viene por el oír. No esperes de mí que yo te voy a hacer un chup y vas a tener fe ya de por vida. No. La fe viene como resultado de estudiar mi palabra. Y entonces seguimos remendando nuestra vida. Seguimos tirando nuestra red a la izquierda. Y somos unos izquierdosos, unos izquierdistas. Somos recalcitrantes y extremistas. Pecadores, rebeldes, faltos de fe. Y después nos quejamos de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y el Señor nos dice, no vayas a hacer más eso, yo te voy a arreglar la red. Arregla nuestra red y ahora a la izquierda, Señor, no, a la derecha ahora. Una sola vez más vamos a tirar. Entonces, lanza tu red por la fe.
quiero cerrar con esto. Éxodo 35. Expandiendo la imaginación. Expandiendo la imaginación. ¿Qué es lo que tenemos que imaginarnos entonces? ¿Qué tenemos que imaginarnos? ¿Eh? Lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros, atendé lo que te digo, ninguno de nosotros podemos imaginarnos lo que Dios va a hacer con nosotros si no tenemos nada de qué acordarnos de lo que Dios ya hizo con nosotros en el pasado. No tenemos nada que imaginarnos de lo que Dios va a hacer con nosotros si nosotros no tenemos en nuestro archivo mental lo que Dios ya hizo con nosotros en el pasado. Porque si nuestra vida en el pasado fue una vida de alejamiento de Dios, una vida de independencia de Dios, una vida de falta de fe delante de Dios, una vida de rebeldía delante de Dios, una vida de intentos de manipulación, inclusive en nuestras oraciones delante de Dios. Si todo eso está en nuestro pasado, dice la neurología la neurociencia, que la imaginación viene como resultado de la acumulación de informaciones que tenemos, ¿verdad? Josué tenía cosas muy lindas que imaginarse. ¿Y vos? ¿Y yo? Otra cosa, ninguno de nosotros podemos imaginarnos de cómo Dios nos va a utilizar si no hemos observado la vida de la gente que está siendo usada por Dios. ¿Me explico? Si vos y yo no estamos de cerca con la gente que está siendo usada por Dios, entonces no vas a poder imaginarte cómo Dios te puede utilizar. Tercero, si no tenemos nada de eso en nuestra cabeza y en nuestro corazón, entonces tu imaginación y mi imaginación es un peligro para la obra del Señor. Pero si tu vida es una historia de buena comunión con el Señor, si tu vida es una historia de fe delante de Dios, si tu vida es una vida de entrega continua al Señor, entonces tenés toda la cancha libre para imaginarte lo que quieras de cómo el Señor te va a utilizar, y el Señor te va a utilizar. Éxodo capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Expandiendo nuestra imaginación, no es tu imaginación, ni es mi imaginación. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para que vos puedas querer algo, primero tuviste que imaginarte. Y después de haberte imaginado, masticás y rumiás y te enamorás de esa idea hasta que lo hagas. Entonces Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo vamos a expandir nuestra imaginación de cómo Dios nos puede utilizar? Tenemos que zambullir nuestra cabeza en esta piscina, en este océano que se llama la palabra del Señor, y ver cómo Dios utilizó a sus siervos a lo largo de toda la historia. Y hoy tenemos que meter nuestra cabeza en el ministerio y no desanimarnos por las tragedias personales de las personas y de la gente que está a nuestro alrededor. Está prohibido que nos desanimemos cuando nuestros hermanos meten la pata o pisan el palito. ¿Por qué? Porque vos sos vos.
y yo soy yo. Yo no soy vos, ni vos sos, ni vos sois, no sos amado, ¿verdad? No vas a rendir cuenta por mí, ni yo voy a rendir cuenta por vos. Entonces no tenemos derecho a desanimarnos, sino todo lo contrario, seguir imaginándonos de cómo Dios nos puede utilizar. Nos ponemos de pie y oramos en esta mañana. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tu palabra nos ha hablado al corazón. Gracias porque ella, Señor, es realmente un empuje, un aliento muy grande, Señor, para poder servirte. Ayúdanos, Señor, cada día a poner nuestros ojos en ti, a poner nuestro corazón en ti y permitir, Señor, que tú nos utilices como tú lo quieres. Señor, muchas gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, hombres, mujeres y niños aquí, Señor. Bendice la iglesia y gracias por el crecimiento que nos has dado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. y abriste camino.